como un primer ejemplo de cómo aplicar o determinar las fuerzas generalizadas en sistemas mecánicos, vamos a empezar con un ejemplo que es sencillo, que es el péndulo simple que está sujeto a una carga externa. Entonces, en la siguiente figura podemos ver un péndulo simple sujeto a una fuerza Ft. Aquí tenemos la fuerza Ft que actúa sobre esta partícula. Vamos a asumir que en este péndulo la barra que conecta de A hasta la partícula M va a tener un largo L y no va a tener masa. ¿Ok? Entonces, eh, el procedimiento, los primeros pasos, fácilmente ya los podemos llevar a cabo sin ningún problema. El sistema claramente tiene un grado de libertad. Vamos a seleccionar zeta como nuestra coordenada generalizada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es determinar la energía cinética y la energía potencial en función de la coordenada y velocidad generalizadas. Y posteriormente, la novedad es que tenemos que determinar la fuerza generalizada debido a esta fuerza externa. Entonces, también se puede observar que este sistema tiene una única fuerza externa, que es en efecto la que estamos viendo. Por lo tanto, tenemos que encontrar la fuerza generalizada F sub zeta. Entonces, para comenzar con la solución, vamos a llevar a cabo el procedimiento usual que hemos hecho hasta el momento para poder determinar la energía cinética. Tenemos que tener claro que la energía cinética en este caso tiene una única contribución asociada a la velocidad de esta partícula. Por lo tanto, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, tenemos que obtener el módulo al cuadrado de la velocidad para tener así la energía cinética del sistema. Asimismo, podemos considerar que este punto viene siendo nuestro nivel de referencia para efectos de eh, establecer las coordenadas para obtener la velocidad y también para obtener la fuerza generalizada como un sistema que está centrado en este punto. ¿Ok? Lo que esté por debajo de este nivel de referencia va a ser negativo y lo que esté por encima va a ser o lo vamos a considerar como positivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el vector posición de esta masa m lo podemos expresar como simplemente L seno de zeta. L seno de zeta corresponde a esta distancia en la componente en i menos L coseno de zeta en su componente en j. ¿Ok? Derivamos con respecto al tiempo y obtenemos aquí, perdón, aquí es un más, zeta.l coseno de zeta más L zeta punto seno de zeta. ¿Ok? Ya aquí podemos hacer estos pasos un poco rápido para observar que la velocidad de esta partícula es simplemente zeta punto por L. Eso es nada sorprendente porque bueno, ya hemos hecho varios ejercicios en donde eh, ustedes ya pudieron haber llegado a esta conclusión sin ningún problema. Para determinar entonces la energía cinética, tenemos que este va a ser nuestro vector posición. Al derivarlo obtenemos esto. El módulo al cuadrado viene dado por esto. ¿Okay? De esta manera entonces la energía cinética viene dado por esta expresión. Ahora, para determinar la energía potencial, lo que hacemos es tomar la componente en J de la partícula m, de la vector posición de la partícula m, que en este caso es menos mg por L coseno de zeta. Y así tan sencillo ya tenemos el lagrangiano. Por lo tanto, tenemos esto de acá. Ahora, lo verdaderamente importante a notar aquí de este problema es obtener la expresión de la fuerza generalizada. Entonces, si regresamos a nuestro diagrama y recordando que la fuerza generalizada, en este caso F sub zeta, no va a ser otra cosa más que la fuerza externa multiplicado por la derivada del vector posición del punto de aplicación de la carga con respecto a la
coordenada generalizada, que en este caso es zeta, tenemos esto de acá. ¿Okay? Este vector de posición del punto de aplicación de la carga es justamente el vector de posición de la partícula de la masa m, porque es justamente sobre la partícula que actúa la fuerza externa. De esta manera, entonces, voy a copiarlo de nuevo. Aquí sería L seno de zeta en su componente en I, menos L coseno de zeta en su componente en J. ¿Okay? Ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la derivación con respecto a zeta. Y aquí obtenemos L coseno de zeta en I, y aquí más L seno de zeta. ¿Okay? Entonces es importante observar que se trata de un vector, tiene componentes en I y J, y lo que tenemos que hacer es expresar la fuerza externa en forma de vector. Entonces, en este caso, nuestra fuerza externa va a tener una componente en I que va a ser F de t. No tenemos componente en J. Y ahora lo que tenemos que hacer es el producto punto de este vector por este otro vector, para así obtener la fuerza generalizada F sub zeta. Eso lo podemos hacer y lo podemos observar acá. Entonces, tenemos que esa es la fuerza externa, tenemos que ese es el vector posición de la aplicación de la carga, de tal manera que entonces la fuerza generalizada se obtiene al llevar a cabo el producto punto entre estos dos vectores. Entonces vean que este término, que es la componente en I de la fuerza externa, le hago el producto punto por la componente en I de esta derivada. Eso me da como resultado entonces f de t, L coseno de zeta en I. Y falta hacer la componente, el producto de la componente en J por la componente en J de este vector, que aquí claramente, bueno, aquí no iría este término, sería simplemente f de t, L coseno de zeta, más 0 por L seno de zeta. Claramente esto es 0, por lo tanto la fuerza generalizada va a ser f de t por L coseno de zeta. Y aquí es importante observar que, según lo que dije anteriormente, aunque uno hable de fuerzas generalizadas, claramente lo que tenemos acá no es una fuerza en sentido usual, sino que es un torque, porque tenemos una cantidad que es una fuerza, que tiene unidades de fuerza de Newton, y esto que tiene unidades de metro. Okay, entonces, físicamente hablando, esta fuerza generalizada F sub zeta se trata de un torque que actúa sobre el sistema. De esta manera, entonces, la ecuación de movimiento se obtiene al plantear esta expresión, que como ya obtuvimos previamente el lagrangiano, llevar a cabo estas derivaciones resulta un procedimiento trivial, y ahora con la fuerza generalizada obtenida la sustituimos acá. De esta manera, entonces, y después de llevar a cabo estas derivaciones, observamos que la ecuación de movimiento viene dada por esto. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden y no lineal debido a la presencia de estos términos que tienen incluido la variable dependiente que es zeta. Esta ecuación se puede simplificar a una ecuación diferencial de segundo orden lineal al efectuar la aproximación de ángulo pequeño de que seno de zeta se aproxima a zeta y que coseno de zeta aproxima a 1. Entonces, este es un ejemplo sencillo para que simplemente pudieran apreciar cómo se obtiene la fuerza generalizada de un sistema muy sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo un poco más elaborado en donde intervienen más de una fuerza externa.